Hay momentos en que la mente parece un cuarto cerrado lleno de voces que no se callan, pensamientos que entran sin permiso, culpas que no se van, recuerdos que se repiten una y otra vez. Todo se mezcla, todo pesa, y lo peor es que a veces ni siquiera sabes por qué te sientes tan cansado. No es tu cuerpo el que está agotado, es tu mente que lleva demasiado tiempo sosteniendo lo que ya no debería cargar. Esa es la raíz del caos, el desorden interno que nace cuando acumulas lo que ya no sirve. Imagina tu mente como una casa que nunca limpias. Al principio no lo notas, pero cada día algo se acumula, un pensamiento tóxico, una comparación, una herida que no se cerró. Llega un momento en que no puedes moverte sin tropezar con tus propios desechos emocionales. Intentas pensar con claridad, pero todo está cubierto de polvo. Quieres descansar, pero hay ruido en cada esquina de tu cabeza. No hay silencio, solo un eco constante de cosas que no sueltas. El caos mental no siempre grita, a veces susurra, se disfraza de ansiedad, de insomnio, de cansancio sin causa. Es esa sensación de no estar en paz aunque todo parezca estar bien. Y lo más peligroso es que aprendes a convivir con él, como si fuera parte de ti. Crees que tener la mente agitada es normal, que vivir preocupado es inevitable, que el control total es una meta posible. Pero no lo es. El control absoluto es una ilusión que te esclaviza. Los estoicos lo sabían bien. Decían que quien no gobierna su mente es esclavo de sus pasiones, no de los demás, sino de sus propias interpretaciones. Porque el verdadero enemigo no es lo que te pasa, sino cómo lo percibes. Lo que te daña no es el ruido del mundo, sino el ruido que tú mismo mantienes encendido por miedo a soltarlo. El caos se alimenta de tu resistencia, de tu necesidad de tener razón, de tu obsesión por entender lo que no tiene explicación. Soltar no significa olvidar, significa dejar de pelear con lo que ya ocurrió. Significa aceptar que no todo tiene que ser reparado, que algunas cosas simplemente se cierran. Pero mientras sigas intentando controlar lo que ya pasó o anticipar lo que aún no existe, tu mente seguirá girando en círculos. Los estoicos no buscaban escapar del caos, lo enfrentaban con serenidad. Entendían que la paz no llega cuando el mundo se calma, sino cuando tú dejas de reaccionar ante él. Quizás ha llegado el momento de mirar dentro de ti y reconocer el desorden, no para juzgarlo, sino para limpiarlo. Una mente caótica no puede crear, no puede amar, no puede decidir con claridad. Pero una mente limpia puede transformar incluso el dolor en sabiduría. Esa es la invitación estoica: aprender a observar sin quedar atrapado, a soltar sin sentir que pierdes, a liberarte sin miedo a lo que venga después. Porque la vida no se trata de tener una mente sin pensamientos, sino de tener pensamientos que no te destruyan. No puedes vivir en calma si mantienes abierta cada herida. No puedes avanzar si sigues cargando el peso de lo que ya terminó. Empieza por un pensamiento, por una preocupación, por algo que sabes que no puedes cambiar. Déjalo ir, hazlo conscientemente, y notarás que la mente, cuando suelta, respira, y cuando respira, encuentra el silencio que siempre estuvo esperando. Todo comienza en el mismo lugar, en tu mente, no afuera, no en las personas que te rodean, no en las circunstancias que crees que te hicieron daño. El caos se origina dentro de ti, cuando lo que piensas y lo que vives ya no están en armonía. Es como una tormenta que se forma lentamente, nube tras nube, pensamiento tras pensamiento, hasta que se convierte en un huracán que lo arrastra todo, y cuando lo hace, no deja espacio para la calma, ni siquiera para la claridad. Los estoicos entendieron que la verdadera batalla del ser humano no era contra el destino ni contra los demás, sino contra la mente indisciplinada. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esa frase, tan simple, encierra una verdad que puede cambiar una vida entera. El caos no existe por sí mismo. Lo creas tú cada vez que interpretas la realidad desde el miedo, el ego o la resistencia.
Cuando alguien te hiere, tu mente crea una historia. Cuando algo sale mal, tu mente imagina escenarios peores. Cuando pierdes el control, no es por lo que pasó, sino por lo que creíste que significaba. Vivimos como si el mundo nos atacara, pero en realidad nos atacamos a nosotros mismos con interpretaciones equivocadas. La mente se convierte en juez, verdugo y prisionero al mismo tiempo. Y lo más triste es que aprendemos a llamarle vida a ese estado de tensión constante. El caos mental se alimenta de tres fuentes principales: el pasado que no puedes soltar, el futuro que no puedes controlar y la necesidad de entenderlo todo. El pasado te ata con culpa y nostalgia. El futuro te asfixia con miedo y expectativas. Y el intento de comprender cada cosa te roba la serenidad del presente. Cuando la mente no sabe detenerse, se convierte en su propio enemigo. Es una máquina que no descansa, un río que nunca deja de fluir, una voz que nunca calla. El verdadero problema no es tener pensamientos, sino creerlos todos. Pensar no es sufrir. Sufrir es aferrarte a cada pensamiento como si fuera una verdad absoluta. Por eso los estoicos entrenaban la razón, porque sabían que la mente sin guía es como un caballo desbocado. Te lleva al abismo mientras crees que estás avanzando. Controlar la mente no significa reprimirla, sino dirigirla. Significa saber cuándo escucharla y cuándo dejarla hablar sola hasta que se canse. Hay una diferencia entre el pensamiento y la conciencia. El pensamiento juzga, etiqueta, compara. La conciencia observa, entiende, suelta. Cuando logras observar lo que pasa dentro de ti sin reaccionar de inmediato, empiezas a limpiar el caos. Porque en ese momento descubres que no eres tus pensamientos, sino quien los contempla. Y cuando te das cuenta de eso, todo cambia. Lo que antes era una amenaza se convierte en aprendizaje. Lo que antes dolía sin sentido se transforma en comprensión. El caos exterior solo tiene poder sobre una mente sin orden. Por eso los sabios no se desesperaban ante la desgracia. Podían perder riqueza, salud o afectos, pero no perdían su centro, no porque no sintieran, sino porque entendían que lo único verdaderamente suyo era su juicio sobre las cosas. Todo lo demás era prestado por el destino. Lo sabían, lo aceptaban y lo vivían con serenidad. Hoy vivimos en una época donde la mente está más contaminada que nunca. Información constante, comparaciones infinitas, estímulos que no paran. Queremos calma, pero alimentamos el caos. Queremos claridad, pero llenamos la mente de ruido. Queremos libertad, pero permanecemos atados a lo que no depende de nosotros. La solución estoica sigue siendo la misma: dominar el campo de batalla interno antes de intentar cambiar el mundo externo. Tu mente puede ser tu refugio o tu prisión. Puede construir un templo o una celda. Todo depende de cómo la uses. Si la alimentas con juicio, con gratitud, con aceptación, florecerá. Si la llenas de quejas, de ira, de miedo, se pudrirá desde dentro. El caos no desaparece por arte de magia. Se disuelve cuando dejas de combatirlo y comienzas a comprenderlo. Cuando eliges responder en vez de reaccionar. Cuando aprendes a mirar la tormenta sin convertirte en ella. Porque al final no se trata de escapar del caos, sino de aprender a permanecer en calma dentro de él. Esa es la verdadera libertad del sabio. No depender de la quietud del mundo, sino de la fortaleza de su mente. Esa fortaleza no se construye en un día. Se cultiva con cada pensamiento que decides no creer, con cada emoción que eliges comprender, con cada situación que aceptas tal como es. Ese es el camino que limpia la mente y purifica el alma. No puedes limpiar lo que no ves. No puedes sanar lo que no reconoces. Por eso, el primer paso para liberar tu mente del caos es identificar aquello que te está dañando, aunque al principio te cueste aceptarlo. El problema es que lo que más destruye tu paz no siempre se muestra de manera evidente. A veces se disfraza de amor, de deber, de lealtad o incluso de esperanza. Pero sigue siendo veneno, y mientras lo conserves dentro, la mente no podrá descansar. Hay pensamientos que actúan como toxinas silenciosas.
Se instalan en lo más profundo de ti y poco a poco comienzan a alterar tu forma de ver el mundo. Son esas ideas repetitivas que te dicen que no eres suficiente, que ya es tarde, que no tienes control, que la felicidad está en otro lugar. Esas frases que repites sin darte cuenta son las raíces del caos. No vienen del exterior, nacen del miedo, del dolor y del hábito de mirar la vida desde la herida. También existen personas que representan ese mismo veneno emocional, no porque sean malas, sino porque no están alineadas con tu crecimiento. Hay quienes se alimentan de tu energía, de tu necesidad de complacer, de tu culpa. Te manipulan con palabras suaves o silencios fríos, y tú, por miedo a ser egoísta, te quedas. Pero quedarte donde constantemente pierdes tu paz no es lealtad, es autoabandono. Los estoicos enseñaban que debes amar al prójimo, sí, pero sin perderte en él. Porque la compasión sin límites se convierte en autodestrucción. El veneno también puede venir de los hábitos que toleras, de esas pequeñas decisiones diarias que parecen inofensivas, pero que con el tiempo corroen tu equilibrio interior. Dormir poco, vivir pendiente de la aprobación ajena, consumir todo lo que el mundo ofrece sin filtro, dejar que las redes sociales dicten tu valor. Son acciones comunes, pero cada una deja una marca en la mente. Y cuando sumas todas esas marcas, lo que obtienes es confusión, ansiedad y un sentimiento de vacío que ninguna distracción puede llenar. Lo que te daña no siempre duele de inmediato. A veces se siente bien, incluso reconfortante, como el azúcar para quien tiene sed. Pero luego viene la resaca emocional, el cansancio mental, la sensación de estar atrapado en un ciclo del que no puedes salir. Por eso, el estoico no busca placer inmediato, busca claridad. Prefiere la verdad incómoda antes que la ilusión que adormece. Sabe que lo que se tolera en silencio se convierte en cárcel y que toda mente esclavizada por lo que le gusta termina perdiendo el poder sobre lo que necesita. Para identificar lo que te daña, observa tus pensamientos con honestidad. Pregúntate, ¿qué me roba energía cada día? ¿Qué me hace perder el control de mi paz? ¿Qué situaciones repito aunque sé que me destruyen? La respuesta está siempre en lo que no quieres mirar. Ahí, justo donde sientes resistencia, se esconde la raíz del veneno. Los estoicos no evitaban el dolor, lo enfrentaban con razón. Lo miraban sin dramatismo, con la firmeza de quien sabe que solo la verdad libera. Pero no basta con identificar el veneno, también debes dejar de alimentarlo. Si sabes que algo te daña y aún así lo mantienes, estás eligiendo la esclavitud mental. La mente se acostumbra a lo que repites. Si repites el dolor, lo convierte en identidad. Si repites el miedo, lo transforma en barrera. Por eso, cada pensamiento tolerado sin conciencia refuerza las cadenas del caos, y cada pensamiento observado con lucidez abre una puerta hacia la serenidad. El veneno invisible se vuelve inofensivo cuando lo haces visible, cuando lo nombras, cuando dices, esto no me pertenece. No puedes sanar desde la negación, solo puedes hacerlo desde la conciencia. El estoico no busca culpar, busca entender, y al entender, deja ir. Porque nada tiene poder sobre una mente que reconoce su origen. Reconocer lo que te daña no te debilita, te fortalece. Es el acto más valiente que puedes hacer por ti mismo, porque cuando identificas el veneno ya no te controla, lo ves, lo entiendes y lo sueltas. Y al hacerlo la mente se vuelve más ligera, más limpia, más libre. El caos comienza a desvanecerse, no porque el mundo cambie, sino porque tú decidiste no cargar más con lo que no te pertenece. El apego es la raíz más profunda del sufrimiento humano. No hay caos mental que no se alimente de él. Te aferras a personas, a recuerdos, a resultados, a ideas sobre quién deberías ser. Y cada una de esas ataduras te roba un pedazo de libertad. Lo haces creyendo que estás protegiendo algo valioso, pero en realidad te estás encadenando a lo que no puedes controlar. Esa es la prisión más sutil, aquella que tú mismo construyes con las cosas que amas.
El apego no siempre es evidente. A veces se disfraza de amor, de fidelidad, de responsabilidad. Te dices que no puedes soltar porque significaría rendirte, olvidar o traicionar algo importante. Pero soltar no es abandonar, es comprender que nada ni nadie te pertenece realmente, que todo lo que llega algún día parte, que cada persona que amas es un préstamo del tiempo, que cada etapa de tu vida tiene fecha de cierre. Resistirte a esa verdad es pelear contra el curso natural de la existencia. Los estoicos entendían el desapego no como frialdad, sino como lucidez. Marco Aurelio recordaba cada mañana que todo lo que ama es efímero, no para deprimirse, sino para vivir con más intensidad, porque cuando aceptas la impermanencia, aprendes a valorar sin miedo, dejas de retener lo que amas por temor a perderlo y comienzas a disfrutarlo porque sabes que es temporal. La conciencia del final hace que cada instante tenga sentido. El apego convierte la vida en un campo de batalla interior. Quieres que las cosas sean de una manera, pero la realidad se mueve en otra dirección. Quieres que te comprendan, que te valoren, que las cosas salgan como planeaste, y cuando no ocurre, sientes que el mundo se desmorona. Pero el mundo no se cae, solo se mueve, y eres tú quien insiste en mantenerlo quieto. Esa resistencia genera el caos. Cada vez que te aferras, sufres, y cada vez que sueltas, sanas. El problema es que hemos confundido amor con posesión. Nos enseñaron a sostener, no a acompañar, a retener, no a comprender, a luchar por todo, incluso por lo que ya no vibra con nosotros. Por eso, soltamos cuando duele demasiado, en lugar de hacerlo cuando todavía podemos hacerlo con amor. El estoicismo enseña que la sabiduría está en amar sin depender, en cuidar sin exigir, en estar sin necesitar. Porque solo quien no teme perder puede amar de verdad. Desapegarte no significa que no sientas, significa que puedes sentir sin destruirte, que puedes vivir las pérdidas sin quedarte atrapado en ellas, que puedes mirar el pasado con gratitud y no con culpa. El desapego es una forma de amor maduro. Es comprender que la belleza de la vida está en su tránsito, no en su permanencia. Es aceptar que todo cambia y que ese cambio no es un castigo, sino una ley. El apego a las ideas también contamina la mente. Te aferras a tener razón, a la imagen que quieres proyectar, a cómo deberían ser las cosas. Pero cuando el ego gobierna, la mente se encierra en su propia cárcel. El sabio no teme cambiar de opinión, porque entiende que el cambio no contradice su esencia, sino que la expande. Lo que te duele no es el cambio, es tu resistencia a él. La libertad mental comienza cuando dejas de medir tu valor por lo que conservas, cuando entiendes que nada que realmente te pertenece puede ser quitado, y que lo que se va simplemente no era tuyo. La mente limpia no acumula, fluye, no retiene, observa, no exige, agradece, porque sabe que todo lo que necesita está dentro, no fuera. El apego, aunque parezca protección, es un peso. Lo llevas con orgullo, como si sostener tanto fuera una prueba de amor o compromiso. Pero cuanto más cargas, menos puedes avanzar. La vida te pide movimiento y tú respondes con miedo. Te pide confianza y tú respondes con control. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en prisionero de tus propios deseos. Cuando logras soltar, algo cambia profundamente. Sientes alivio, ligereza, claridad. Ya no necesitas que todo esté bajo tu mando para estar en paz. Ya no reaccionas con desesperación cuando algo termina. Te das cuenta de que la vida sigue y que tú también puedes seguir. Soltar no es perder, es liberarte del miedo a perder. Y ese es el primer paso para encontrar una paz que no depende del resultado, sino de tu capacidad de aceptar lo que es. Soltar es un arte. No se trata de olvidar ni de ignorar, sino de liberar el control que intentas ejercer sobre lo que no te pertenece. Es una práctica profunda, una disciplina del alma. Implica mirar con serenidad aquello que te duele, reconocerlo, comprenderlo y permitirle marcharse sin rencor. La mente que no sabe soltar
se convierte en un archivo saturado de pensamientos antiguos, de heridas no cerradas, de expectativas que ya no tienen sentido. Soltar es limpiar ese archivo, eliminar lo innecesario, quedarte solo con la sabiduría que deja cada experiencia. Pero la mente no suelta fácilmente. Está entrenada para retener. Desde que eres niño, aprendes a aferrarte, a tus juguetes, a tus afectos, a tus logros. Y cada vez que algo se va, sientes que pierdes una parte de ti. Así creces con la creencia de que soltar es sinónimo de perder, cuando en realidad es sinónimo de recuperar. Recuperas espacio, energía, claridad. Recuperas la conexión contigo mismo. El desapego no borra tu historia, la ordena. Pone cada cosa en su lugar para que no te persiga, sino que te enseñe. Los estoicos practicaban el arte de soltar a través del pensamiento consciente. Cada mañana se recordaban a sí mismos que todo lo que aman puede desaparecer. No lo hacían desde el miedo, sino desde la preparación espiritual. Al aceptar esa posibilidad, evitaban el golpe emocional del apego. Su paz no dependía de la permanencia de nada. La mente que acepta la pérdida como parte natural de la vida deja de vivir en ansiedad, porque ya no teme el final, lo comprende. Soltar es también desaprender. Desaprender los hábitos que te atan, las creencias que te limitan, los roles que ya no encajan contigo. A veces no puedes avanzar porque sigues siendo leal a una versión antigua de ti mismo. Te aferras a lo que un día fuiste, sin darte cuenta de que ya no eres esa persona. El dolor surge cuando la identidad no se actualiza, cuando intentas encajar en un molde que la vida ya rompió. El desapego interior comienza cuando te permites cambiar, cuando sueltas el deber de ser quien eras y abrazas la posibilidad de convertirte en algo nuevo. El estoico sabe que todo lo que retienes te retiene, que cada emoción que no dejas fluir se estanca, que cada pensamiento que no sueltas se vuelve ruido. Por eso, soltar no es pasividad, es poder. Es la decisión consciente de no luchar contra lo inevitable. Es la fuerza de quien comprende que la vida se renueva solo cuando le haces espacio. Los ríos no fluyen porque arrastran todo, sino porque dejan ir constantemente lo que ya no pertenece a su cauce. Para soltar, primero debes mirar de frente lo que intentas negar. No puedes liberar lo que no aceptas. Debes observar el dolor sin dramatismo, sentirlo sin culpa, dejarlo pasar sin que se convierta en identidad. La mente necesita atravesar el vacío para reencontrar el silencio. El que suelta no huye, se eleva, porque cuando sueltas no pierdes el amor, pierdes la dependencia. No pierdes la memoria, pierdes la carga. No pierdes el significado, encuentras la libertad. Soltar requiere coraje, porque la mente teme el vacío. Quiere tener algo a lo que aferrarse aunque duela, pero la verdadera sanación está al otro lado del vacío. Cuando dejas caer lo que ya no sirve, lo que queda es lo esencial. Tú, sin máscaras, sin expectativas, sin ruido. Ese es el espacio donde renace la claridad, donde puedes volver a construir sin el peso de lo viejo. La práctica de soltar no es un evento, es un proceso. Cada día la vida te ofrece una oportunidad para hacerlo. Soltar una palabra que ibas a decir con ira. Soltar una preocupación que no puedes resolver. Soltar la necesidad de tener la razón. Soltar el miedo a lo desconocido. Cada acto de desapego limpia una capa del alma. Cada renuncia consciente abre una puerta a la paz. Y cuando finalmente aprendes a soltar con amor, sin resentimiento, descubres que nada que sea verdaderamente tuyo puede irse. Porque lo que es real permanece en ti, aunque cambie de forma. El arte de soltar no consiste en alejarte del mundo, sino en vivir en él sin quedar atrapado. Es mirar la vida como un río, dejar que fluya, sin intentar detenerla con las manos, y en esa rendición voluntaria encuentras la calma que tanto buscabas. En un mundo que no para de hablar, aprender a callar se ha convertido en un acto de rebeldía. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de claridad. Es ese espacio invisible donde la mente deja de reaccionar
y comienza a comprender. Cuando logras crear silencio dentro de ti, no porque todo esté bien afuera, sino porque decides no permitir que el ruido te domine, entonces descubres la fuerza más poderosa que un ser humano puede poseer: la serenidad interior. El ruido mental es un enemigo invisible. Está en la comparación constante, en el juicio, en la ansiedad por el mañana, en el arrepentimiento del ayer. La mayoría de las personas viven en una guerra interior que nunca se detiene. Piensan mientras duermen, discuten mientras caminan, reviven escenas pasadas mientras hablan con otros. No viven, sobreviven entre pensamientos desordenados. El silencio interior no se logra escapando del mundo, sino comprendiendo que nada de lo que ocurre fuera puede romper tu paz si tú no lo permites. Los estoicos no huían del ruido de la vida. Vivían entre multitudes, responsabilidades, conflictos, pero su fortaleza venía de dentro. Marco Aurelio gobernaba un imperio y aún así encontraba en su mente un lugar sagrado donde nada podía tocarlo. Ese refugio no era físico, era mental. Lo construyó a través del dominio de sus pensamientos. Sabía que quien no controla su diálogo interno se convierte en esclavo del caos. El silencio estoico no es mudez, es maestría sobre las palabras que decides escuchar. El silencio interior no se logra de golpe. Es una práctica que comienza con la observación. Empiezas a notar cuántas veces al día discutes contigo mismo, cuántas batallas internas libras sin sentido. Empiezas a darte cuenta de que la mayoría de tus pensamientos no son tuyos, sino reflejos del miedo, del entorno, del pasado. Entonces llega el momento de elegir, seguir alimentando ese ruido o comenzar a purificarlo. El silencio no aparece cuando la mente se apaga, sino cuando tú dejas de darle atención a lo que no merece tu energía. Una mente limpia no necesita gritar para ser escuchada. Habla poco pero con claridad. No reacciona, responde. No se desespera, espera. No se queja, comprende. Cuando alcanzas ese estado, todo cambia. Las situaciones que antes te alteraban dejan de tener poder. Las opiniones ajenas ya no te hieren. Las urgencias del mundo dejan de dictar tu ritmo, porque entiendes que no controlas lo que llega, pero sí cómo lo recibes. Ese es el verdadero silencio, la calma que permanece incluso cuando todo afuera parece estar ardiendo. El ruido emocional se disfraza de pensamiento necesario. Crees que preocuparte es una forma de prepararte, pero solo te desgasta. Crees que pensar constantemente en el problema te acerca a la solución, pero solo profundiza tu angustia. El silencio no niega el dolor, lo ordena. Le da espacio al alma para procesar sin dramatismo. Le permite al corazón respirar antes de reaccionar. Cuando haces silencio, no estás ignorando la vida. Estás afinando tu mente para escuchar lo que realmente importa. Los estoicos meditaban no para vaciarse, sino para purificarse. La práctica del silencio les enseñaba a separar lo que podían controlar de lo que no, a reconocer la diferencia entre el impulso y la razón. En ese espacio de quietud, la mente recuperaba su poder original, el de elegir. Cuando eliges no reaccionar ante cada estímulo, comienzas a dominarte. Y cuando te dominas, ya nada puede dominarte. El silencio interior no es debilidad, es una forma de autoridad. Quien grita demuestra su falta de control. Quien calla y comprende ejerce poder sobre sí mismo. La mente serena no busca imponerse, porque sabe que la verdad no necesita ruido para existir. Los que viven en paz no lo hacen porque el mundo les obedece, sino porque aprendieron a obedecerse a sí mismos. El silencio también cura. Sana heridas que las palabras solo empeoran. Disuelve resentimientos que los pensamientos reavivan. Permite que el alma repose y que el cuerpo recupere energía. En el silencio descubres que muchas de las batallas que creías reales solo existían en tu cabeza. Que los enemigos más temidos eran tus propios miedos. Que la tormenta era interior, no exterior. Cuando aprendes a vivir desde el silencio, comienzas a escuchar la vida con otros oídos.
Cada cosa tiene un ritmo, cada situación un mensaje, cada pausa una lección. El silencio no es un refugio temporal, es un estado de conciencia. Es el punto donde la mente y el alma se reconcilian, donde comprendes que no necesitas responder a todo, ni entenderlo todo, ni ganar cada discusión. Solo necesitas estar presente, sin ruido, sin miedo, sin prisa. Y cuando logras eso, cuando tu mente se aquieta y tu corazón se alinea con la calma, el mundo deja de ser una amenaza. Descubres que la paz no llega cuando el ruido se detiene, sino cuando tú eliges no unirte a él. El silencio interior no es un lugar donde te escondes, es el lugar desde donde finalmente comienzas a vivir. No hay libertad sin disciplina, y no hay disciplina más importante que la del pensamiento. La mente, cuando se deja sola, se convierte en un juez impaciente, un enemigo impetuoso, un narrador que inventa tragedias antes de que existan. Por eso, los estoicos enseñaban que el primer deber del sabio es aprender a pensar correctamente, no para eliminar las emociones, sino para impedir que lo gobiernen. Quien domina lo que piensa, domina lo que siente, y quien domina lo que siente, conquista la paz. Cada pensamiento que permites entrar en tu mente tiene el poder de crear o destruir. Por eso, debes tratarlos como lo harías con alguien que toca a tu puerta. No todos merecen ser recibidos. Algunos llegan para ofrecerte claridad, otros para robarte la calma. La mayoría de las personas abren sus puertas mentales a cualquiera que golpea y luego se quejan de vivir confundidas. Pero la mente disciplinada filtra, no deja entrar pensamientos sin examinarlos. Pregunta, ¿esto depende de mí? ¿Esto me ayuda a crecer? ¿Esto es verdad o una historia creada por el miedo? Solo cuando pasas ese filtro puedes pensar con lucidez. Epicteto decía que el hombre no debe permitir que su mente vague sin dirección, porque una mente que no se entrena es como un barco sin timón, va donde el viento sopla y no donde desea llegar. La disciplina del pensamiento no es rigidez, es claridad. Significa decidir a qué prestar atención y qué ignorar. La energía mental es limitada, y si la gastas en preocupaciones inútiles, no te quedará fuerza para lo esencial. La disciplina mental te enseña a conservar tu energía emocional, a no desperdicarla reaccionando ante todo lo que ocurre. Los pensamientos no son hechos, son interpretaciones, pero cuando no los observas, se vuelven órdenes. Un pensamiento repetido se transforma en creencia, y una creencia alimentada se convierte en destino. Por eso los estoicos se entrenaban a sí mismos a identificar la diferencia entre lo que sienten y lo que saben. Si una emoción los invadía, no la negaban, pero tampoco la seguían ciegamente. La miraban, la analizaban y decidían si merecía atención. Esa pausa, ese espacio entre el impulso y la acción, es la base de toda sabiduría. La mente indisciplinada es como una ciudad sin murallas. Cualquier invasor puede entrar. Una opinión ajena, un comentario, una crítica, y todo su sistema interior se desmorona. Vive reaccionando a todo lo que escucha, sin filtrar, sin procesar. La disciplina del pensamiento construye esas murallas invisibles que protegen la paz. No para aislarte del mundo, sino para mantenerte firme dentro de él. Porque el mundo seguirá lanzando ruido, pero tú decidirás si permites que entre. La disciplina mental también implica la práctica diaria de observarte. Cada pensamiento deja una huella, cada reacción una señal. Cuando te das cuenta de que estás cayendo en los mismos patrones de miedo, culpa o ansiedad, puedes detenerte. No necesitas castigar la mente, necesitas redirigirla. Decirle, no irás por ahí otra vez. Y aunque al principio parezca difícil, con el tiempo se vuelve natural. La mente aprende, como cualquier músculo, a obedecer. La sociedad moderna glorifica la hiperactividad mental. Nos enseñan que pensar más es ser más inteligentes. Pero los sabios sabían lo contrario. Pensar mejor es pensar menos. Es detener la mente en lo esencial. Es elegir los pensamientos que te fortalecen, no los que te desgastan. Una mente disciplinada
no se deja arrastrar por las emociones de los demás, ni por las noticias, ni por la necesidad de opinar sobre todo. Sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. La disciplina del pensamiento es también un acto de humildad. Significa aceptar que no controlas lo que pasa, pero sí cómo lo interpretas, que no puedes decidir qué pensamientos aparecen, pero sí cuáles alimentas. No puedes impedir que un pájaro vuele sobre tu cabeza, decía un antiguo sabio, pero sí puedes impedir que haga un nido en ella. Así funciona la mente. No puedes detener las ideas que llegan, pero puedes evitar que se instalen. Con el tiempo, este entrenamiento transforma tu manera de sentir. Lo que antes te provocaba ansiedad, ahora te genera comprensión. Lo que antes te alteraba, ahora solo te mueve a reflexión. La disciplina mental convierte la vida en algo más simple, porque elimina el exceso, y al hacerlo, purifica. No hay caos en una mente que sabe filtrar antes de sentir, porque cada emoción pasa por el juicio de la razón, y la razón, cuando se ilumina con sabiduría, nunca miente. La mente disciplinada no busca el control absoluto, busca la armonía. No necesita ganar cada pensamiento, solo mantener el equilibrio. No se trata de luchar contra lo que sientes, sino de dirigirlo hacia el bien. Esa es la verdadera fuerza del espíritu estoico, la capacidad de permanecer en calma no porque todo esté en orden, sino porque tú estás en orden. Y ese orden no se impone desde afuera, se cultiva dentro, pensamiento tras pensamiento, hasta que la mente deja de ser campo de batalla y se convierte en templo. Todo el sufrimiento humano se origina en la distancia entre el momento que vives y el momento que tu mente habita. La mayoría de las personas no viven aquí, viven en otro tiempo. Su cuerpo está en el presente, pero su mente sigue atrapada en lo que ya no existe o se adelanta hacia lo que todavía no ha sucedido. Y en ese vaivén constante pierden lo único que realmente tienen, el ahora. El caos no habita en el presente, habita en la mente que se niega a permanecer en él. El pasado te atrapa con culpa, nostalgia o remordimiento. Te hace revisar una y otra vez lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que podrías haber hecho distinto. Y el futuro te atrapa con miedo, ansiedad, expectativas imposibles. Te promete un alivio que nunca llega, porque la mente que no sabe estar en el presente jamás estará satisfecha con nada. Cuando vives fuera de la hora, te conviertes en esclavo de lo que no puedes tocar, y todo lo que no puedes tocar te controla. Los estoicos sabían que el presente era el único terreno donde el alma podía ser libre. Marco Aurelio escribía para recordarse que la vida solo ocurre en este instante, que el pasado ya no es tuyo y el futuro aún no te pertenece, que la sabiduría consiste en actuar correctamente en el momento que tienes frente a ti, porque solo aquí, en este segundo, puedes decidir, comprender, soltar. Nada más existe. Todo lo demás es ilusión mental. El caos se alimenta de la mente que viaja sin cesar. Cuanto más saltas entre recuerdos y proyecciones, más fragmentada se vuelve tu conciencia. Pero cuando te detienes y respiras, cuando miras a tu alrededor y reconoces el instante tal cual es, algo cambia. El pensamiento se calma, la tensión se disuelve. Dejas de correr detrás del control y simplemente existes. En ese punto, la vida recobra su ritmo natural. No necesitas empujar nada, solo estar. Vivir en el presente no significa olvidar el pasado ni ignorar el futuro. Significa usarlos con sabiduría. El pasado te enseña, el futuro te guía, pero solo el presente te transforma. Es aquí donde puedes aplicar lo que aprendiste y construir lo que vendrá. Cuando tu mente está completamente aquí, el tiempo deja de oprimirte. Cada segundo se convierte en un lugar sagrado donde todo lo que necesitas ya está. Los estoicos practicaban esta presencia a través de ejercicios diarios. Algunos observaban su respiración. Otros escribían lo que habían sentido durante el día, no para analizarlo, sino para comprenderlo. Era una forma de traer la mente de vuelta al momento, porque sabían que la mente sin anclaje es como un animal asustado.
huye hacia lo que recuerda o hacia lo que teme. Solo cuando se le enseña a quedarse encuentra paz. La mente presente no se desgasta imaginando desgracias que no han ocurrido. No sufre dos veces, una por lo que pasó y otra por lo que podría pasar. Vive con atención, no con preocupación. Escucha más, reacciona menos. Percibe la belleza en lo cotidiano, no porque las cosas sean extraordinarias, sino porque finalmente tiene espacio para verlas. Una mente limpia no necesita escapar del momento, porque el momento ya no le duele. El presente también es el lugar donde recuperas el control. Cuando piensas en el pasado, no puedes cambiarlo. Cuando piensas en el futuro, no puedes garantizarlo. Pero cuando actúas en el presente, modificas ambos. Cada elección consciente que haces ahora reescribe tu historia y construye tu destino. Por eso el estoicismo no es resignación, es poder. Te enseña a dirigir tu energía hacia lo que existe, no hacia lo que imaginas. La práctica de permanecer en el ahora no es simple, porque la mente siempre busca movimiento. Quiere huir del vacío, llenar el silencio, anticipar lo que sigue. Pero si logras permanecer un instante completamente consciente, mirando, respirando sin juzgar, sentirás algo que no se puede explicar. Una sensación de plenitud que no depende de nada. Esa plenitud no es alegría ni euforia, es calma pura. Es el alma regresando a casa. Estar presente es el acto más radical que puedes hacer en un mundo que vive distraído. Es elegir mirar la vida directamente, sin filtros de culpa ni miedo. Es permitir que las cosas sean como son, no como las imaginabas. Cuando haces esto, el caos se disuelve no porque lo hayas vencido, sino porque deja de tener dónde sostenerse. El ahora es demasiado ligero para el peso del desorden mental, y cuando aprendes a vivir ahí, descubres que la paz no se busca, se encuentra, porque siempre estuvo esperándote en el presente. Todo lo que deseas controlar se convierte, tarde o temprano, en tu fuente de angustia. La mente humana tiene una tendencia natural a aferrarse al dominio. Quiere que las cosas salgan como espera, que las personas actúen según su deseo, que la vida siga el guión que imaginó. Pero la realidad no obedece a tus planes. La naturaleza de la vida es el cambio, y la ilusión del control es el conflicto entre ese flujo y tu resistencia a aceptarlo. El sufrimiento no surge de lo que pasa, sino de tu rechazo a lo que es. Epicteto enseñaba que hay dos tipos de cosas, las que dependen de ti y las que no. Todo lo que escapa a tu voluntad pertenece al dominio del destino, y resistirlo es como intentar detener el mar con las manos. En cambio, lo que depende de ti, tus juicios, tus decisiones, tus reacciones, es lo único que realmente puedes gobernar. Pero el ser humano gasta casi toda su energía luchando contra lo que no controla. La opinión ajena, el paso del tiempo, la conducta de los demás, los resultados del mañana. Mientras tanto, descuida su propio reino interior, el único lugar donde puede ejercer poder verdadero. La aceptación estoica no es resignación, no significa rendirse ante la adversidad ni permanecer inmóvil ante la injusticia. Aceptar es mirar la realidad sin negarla, sin distorsionarla, sin adornarla. Es reconocer que la vida no te debe nada y que incluso las pérdidas y los dolores forman parte del mismo orden que te sostiene. Cuando aceptas lo inevitable, dejas de gastar tu fuerza en lo imposible, y esa energía que antes desperdiciabas se convierte en serenidad. Intentar controlar lo incontrolable es el origen del caos. Cuando algo no ocurre como esperas, la mente reacciona con frustración, ira o tristeza. Empieza a culpar, a imaginar castigos, a cuestionar su propio valor. Pero la sabiduría está en detener ese impulso y preguntarte, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa con calma. Todo lo demás es sufrimiento innecesario. La claridad mental nace en ese filtro. Los estoicos practicaban la aceptación como ejercicio diario. Al despertar, se preparaban para el día recordando que encontrarían ingratitud, arrogancia, deslealtad. No lo hacían para volverse cínicos, sino para fortalecer su mente. Anticipar la imperfección del mundo
Les permitía no reaccionar con sorpresa ante ella. Así mantenían la calma en medio del desorden, porque no esperaban que la realidad fuera distinta a su naturaleza. El sabio no se decepciona, porque no exige. Aceptar no significa amar el dolor, sino reconocer su propósito. Todo lo que llega trae una enseñanza, incluso aquello que no elegiste. La mente que aprende a aceptar se vuelve flexible, como el árbol que se dobla ante el viento y no se quiebra. Cada vez que resistes lo inevitable, te rompes un poco por dentro. Pero cuando fluyes con lo que ocurre, el mismo viento que antes te amenazaba se convierte en impulso. La aceptación te libera del peso de tener razón, de la necesidad de controlar, del miedo al cambio. Hay una calma profunda que solo aparece cuando dejas de luchar contra la corriente, cuando entiendes que lo que sucede no está ni en tu contra ni a tu favor, simplemente sucede. Y en ese entendimiento encuentras paz. La vida no necesita ser perfecta para ser vivida con serenidad. Solo necesita ser comprendida. La paradoja del control es que cuanto más intentas dominarlo todo, menos poder tienes sobre ti mismo. La ansiedad es una forma de control disfrazada. Quieres prever cada resultado, evitar cada error, garantizar cada final. Pero esa búsqueda constante te esclaviza. Los estoicos elegían el camino opuesto. Confiar en la razón, en la virtud, en el orden invisible del universo. Ellos sabían que no puedes dirigir el destino, pero sí puedes caminar con dignidad hacia donde te lleve. La aceptación no apaga el deseo, lo purifica, no elimina la acción, la vuelve más eficaz. Porque cuando actúas desde la serenidad, sin la presión de imponer un resultado, tus decisiones nacen de la claridad, no del miedo. Aceptar es actuar con conciencia, no con desesperación. Es moverte sin depender del desenlace. El alma tranquila no es la que lo controla todo, sino la que deja de necesitar hacerlo. Aprende a diferenciar entre tu responsabilidad y el curso natural de las cosas. Haz lo que te corresponde con excelencia, pero deja al universo lo que no puedes decidir. Esa entrega no es debilidad, es inteligencia, porque la vida en su sabiduría sabe más de ti que tú mismo. Y cuando logras esa comprensión, cuando finalmente entiendes que no necesitas dominar la realidad para vivir en paz, el caos se disuelve. La mente deja de resistir, el corazón se aligera y el cuerpo descansa. Descubres que no era el mundo el que necesitaba ordenarse, eras tú quien debía dejar de luchar contra él. Esa es la llave maestra del alma tranquila: aceptar lo que es, controlar lo que depende de ti y confiar en lo que aún no se revela. Una mente limpia no se logra por accidente, se construye día a día, con disciplina, constancia y una profunda intención de vivir de acuerdo con la razón y la serenidad. No basta con entender los principios del estoicismo, hay que practicarlos. La mente, como un instrumento, se desafina con facilidad, y si no la afinas con hábitos conscientes, el ruido del mundo volverá a invadirla. Cada pensamiento sin filtrar, cada emoción sin observar, cada reacción impulsiva, ensucia de nuevo lo que habías limpiado. Por eso, la verdadera fortaleza no está en la teoría, sino en la repetición. El primer hábito de la mente limpia es la reflexión matinal. Los estoicos comenzaban el día en silencio, preparándose mentalmente para lo que vendría. No buscaban predecir el futuro, sino preparar su espíritu para enfrentarlo. Marco Aurelio se decía a sí mismo al despertar: hoy encontrarás ingratitud, arrogancia, engaño, envidia y egoísmo. No era pesimismo, era entrenamiento. Anticipar las imperfecciones del mundo le daba fuerza para no perder su equilibrio cuando llegaran. Este hábito crea una barrera invisible entre tu serenidad y la confusión de los demás. El segundo hábito es la observación consciente durante el día. Consiste en vivir con atención, en notar tus pensamientos y emociones en tiempo real. Cada vez que algo te altera, detente y pregúntate: ¿depende de mí? Esa pregunta, tan simple, puede cambiar toda una reacción. En lugar de dejarte arrastrar por la ira o la ansiedad,
Aplicas el juicio racional antes del impulso. Con el tiempo, esta práctica se vuelve natural. No eliminas las emociones, las ordenas, y una emoción ordenada deja de ser un enemigo para convertirse en guía. El tercer hábito es la moderación, tanto en los deseos como en las palabras. Séneca advertía que la abundancia sin control contamina el alma. No se trata de negar el placer, sino de no volverte su esclavo. Habla menos, come con conciencia, descansa sin exceso, evita el ruido innecesario. Cada acto de sobriedad fortalece la mente, porque la obliga a depender menos de lo externo. Cuanto menos necesites, más libre serás. El cuarto hábito es la escritura vespertina, un ejercicio de autoconocimiento. Al final del día, los estoicos revisaban sus acciones y pensamientos, no para juzgarse, sino para aprender. ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿De qué me arrepiento y por qué? Esta práctica limpia la mente antes del descanso. Te permite soltar la carga mental acumulada y dormir con claridad. Al escribir, transformas la confusión en sabiduría. El quinto hábito es la lectura o contemplación filosófica. Dedica tiempo cada día a recordar las verdades eternas. Leer a los sabios o meditar sobre la naturaleza te conecta con la perspectiva correcta. Nada dura, nada es completamente tuyo, nada externo puede quitarte la virtud. La mente que reflexiona en profundidad se vuelve resistente al caos, no porque lo evite, sino porque entiende su lugar en el orden natural de las cosas. Otro hábito esencial es la práctica de la gratitud consciente. No una gratitud superficial, sino aquella que reconoce el valor del simple hecho de estar vivo. Agradece por lo que tienes, pero también por lo que no tienes, porque ambos estados te enseñan. El estoico agradece la dificultad tanto como la fortuna, porque sabe que ambos caminos lo entrenan. Este hábito limpia la mente del resentimiento y del deseo excesivo. Te recuerda que nada falta a quien se basta a sí mismo. También está la pausa diaria del silencio, aunque sea por unos minutos. Apaga el ruido, deja de hablar, deja de mirar pantallas y escucha tu respiración. En ese silencio breve, el alma se reorganiza. El silencio es el baño de la mente. Lo que el descanso es para el cuerpo, el silencio lo es para el pensamiento. Practícalo no como huida, sino como regreso. Cada uno de estos hábitos parece pequeño, pero juntos forman una muralla contra el caos. No se trata de ser perfecto, sino de ser constante. Una mente limpia no es la que nunca se contamina, sino la que sabe limpiarse todos los días. Como un artesano que pule su obra con paciencia, el sabio pule su carácter con cada acción, con cada palabra, con cada pensamiento consciente. Con el tiempo, estos hábitos se convierten en naturaleza. Ya no necesitas recordarlos, porque tu mente los asume como forma de vida. Te despiertas con serenidad, actúas con intención, hablas con propósito y descansas sin culpa. La calma deja de ser una meta y se convierte en tu modo de existir. Reconstruir la mente limpia es una tarea que nunca termina, pero cada día que practicas la reflexión, la observación, la moderación, la gratitud y el silencio, el caos pierde poder. Te haces dueño de ti mismo, y ese dominio silencioso y constante vale más que cualquier victoria exterior, porque quien gobierna su mente, gobierna su destino. Llega un punto en el camino interior en que ya no se trata de resistir el caos, sino de trascenderlo. Es el momento en que la mente, después de tanto ruido, cansancio y confusión, empieza a recordar quién es. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la forma de habitarlo. Este renacimiento no ocurre en medio del ruido, sino en el silencio que llega después de la tormenta. Es cuando descubres que la serenidad no se aprende leyendo, sino viviendo. Que la calma no se impone, sino que se cultiva con cada renuncia consciente al desorden interior. El alma que renace no busca control, busca conexión. Ya no pelea con el pasado ni teme al futuro. Simplemente comprende, y en esa comprensión encuentra una fuerza nueva, más profunda y más estable que cualquier certeza anterior. Porque lo que antes te hería,
ahora te enseña. Lo que antes te detenía, ahora te forma. Ese es el misterio del renacimiento, la transformación silenciosa que ocurre cuando dejas de resistir la vida y comienzas a acompañarla. El silencio reemplaza el ruido cuando decides no alimentar más las voces internas que te destruyen. Cuando eliges callar la queja, reducir la prisa, abandonar la obsesión por tener razón, cada decisión de calma es un ladrillo nuevo en la reconstrucción de tu alma. Porque el silencio no es vacío, es plenitud. Dentro de él, comienzas a escuchar cosas que antes no podías. Tu propia conciencia, tu propósito, la armonía de la vida. En ese espacio sin ruido, las emociones se ordenan y las heridas se vuelven sabiduría. Los estoicos hablaban de la apatheia, un estado de equilibrio interior en el que nada externo puede sacudir la mente. No es indiferencia, es comprensión. Es el punto en que dejas de luchar con la realidad y te alineas con ella. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. No reprimes tus emociones, las escuchas sin permitir que te dominen. Esa serenidad no te hace menos humano, te hace más libre. El alma que ha atravesado el caos y encontrado silencio no regresa igual. Aprende a hablar menos y a sentir más. Aprende a moverse con suavidad, no por debilidad, sino porque ya entendió que la fuerza no está en imponerse, sino en fluir. Donde antes había confusión, ahora hay dirección. Donde antes había peso, ahora hay ligereza. Y aunque el mundo siga siendo impredecible, ya no lo vives como amenaza, sino como maestro. El renacimiento interior no es un evento repentino, es un proceso invisible. Comienza el día en que decides detenerte y mirar dentro de ti sin miedo. Continúa cuando eliges el silencio en lugar del impulso. Se fortalece cuando dejas de esperar que los demás te comprendan y comienzas a comprenderte tú. Renaces un poco cada vez que perdonas, cada vez que agradeces, cada vez que eliges no reaccionar. El alma crece en cada decisión de serenidad. El silencio que reemplaza el ruido no elimina la vida, la amplifica. De pronto, escuchas con claridad el sonido del viento, el pulso del corazón, la calma entre tus pensamientos. Te das cuenta de que nunca faltó paz, solo atención. La mente, cuando se limpia de excesos, revela la belleza que siempre estuvo presente. Ya no necesitas buscar fuera lo que encontraste dentro. El caos ya no te asusta, porque aprendiste a moverte dentro de él sin perder tu centro. Y entonces llega el momento de gratitud. Gratitud por todo lo que dolió, porque fue eso lo que te empujó a despertar. Gratitud por todo lo que perdiste, porque te enseñó a valorar lo que queda. Gratitud incluso por el caos, porque fue el fuego que limpió las impurezas del alma. Sin caos no hay renacimiento, y sin silencio no hay transformación. Ahora comprendes que la paz no es un destino, sino una práctica, que cada pensamiento, cada reacción, cada palabra, es una elección entre el ruido y el silencio, entre el miedo y la calma, entre el ego y la verdad, y eliges el silencio, no porque renuncies al mundo, sino porque finalmente aprendiste a escucharlo sin perderte en él. El alma renacida no teme al futuro, porque ha hecho las paces con el presente. No busca respuestas en el ruido, porque sabe que todas ya estaban en el silencio. Y cuando miras atrás, entiendes que el caos nunca fue el enemigo. Era solo el camino que te llevó a recordar que dentro de ti siempre hubo luz, siempre hubo orden, siempre hubo serenidad. Al final de todo el camino, descubres que la meta no era controlar la vida, ni vencer el caos, ni siquiera alcanzar una felicidad constante. La meta era alcanzar serenidad, no la serenidad de quien nunca se equivoca, sino la de quien ha aprendido a comprenderse. No la calma artificial de quien huye del ruido, sino la paz firme de quien puede permanecer de pie incluso cuando el mundo se derrumba a su alrededor. Esa serenidad es la victoria más grande que puede lograr un ser humano. La serenidad no se impone, florece, nace cuando la mente deja de pelear con lo que no depende de ella. Cuando dejas de medir tu valor por los resultados y comienzas a medirlo por la coherencia,
entre lo que piensas, sientes y haces. La serenidad no se compra, no se enseña, no se aparenta. Se conquista, día tras día, enfrentando tus pensamientos más oscuros y eligiendo no dejarte arrastrar por ellos. Los estoicos sabían que la serenidad era la forma más elevada de fortaleza, porque quien permanece en calma domina su mente, y quien domina su mente, nada teme. La serenidad es el punto en que el alma se convierte en testigo y no en víctima de la vida. No hay caos que pueda destruir a quien aprendió a aceptar, ni dolor que pueda someter a quien ha descubierto su poder interior. La serenidad no es pasividad, es acción consciente, movimiento sin turbulencia, firmeza sin violencia. Una mente serena es una mente que no busca refugio, porque ella misma se ha convertido en refugio. No necesita gritar, convencer ni demostrar. Su sola presencia ordena, inspira y transforma. Cuando alcanzas ese estado, te das cuenta de que el mundo exterior no necesita cambiar para que tú estés en paz. El ruido sigue ahí, los problemas continúan, la incertidumbre permanece. Pero tú ya no eres el mismo que los enfrenta. Has aprendido a mirar la vida desde un lugar más alto, más amplio, más claro. La serenidad también se manifiesta en la manera en que respondes al dolor. Antes, el sufrimiento era una herida abierta que te consumía. Ahora, es un recordatorio de tu humanidad, una oportunidad para fortalecer el espíritu. Entiendes que el dolor no desaparece, pero deja de controlarte. Aprendes a atravesarlo con dignidad, sin resentimiento, sin perder tu equilibrio. La serenidad convierte la herida en sabiduría y el miedo en fe. Llegar a ese estado no significa que ya no sientas nada, sino que sabes cómo sentir sin perderte, que puedes llorar sin desesperarte, amar sin depender, perder sin hundirte. Es una forma superior de estar vivo, donde cada emoción tiene su lugar y ninguna gobierna sobre ti. En esa armonía, la mente descansa, el corazón se ordena y el alma respira. La serenidad también transforma tus relaciones. Ya no reaccionas ante las palabras ajenas con la misma intensidad. Ya no buscas tener razón ni demostrar nada. Escuchas más, hablas menos. Eres consciente de que cada persona está librando su propia batalla interior, y por eso, en lugar de juzgar, comprendes. La empatía nace naturalmente cuando tu mente ya no necesita defenderse. Los estoicos llamaban a este estado ataraxia, la imperturbabilidad del espíritu. No significa frialdad, sino equilibrio absoluto. Es la libertad de no ser sacudido por lo que no depende de ti. Cuando la alcanzas, descubres que no existe mayor poder que mantener la calma en medio de la tormenta, porque la tormenta pasa, pero el espíritu que sabe permanecer, ese nunca se destruye. La serenidad como victoria no tiene aplausos ni testigos. Es silenciosa, interna, discreta. Pero quien la alcanza irradia algo que los demás sienten sin entender. Una fuerza tranquila, una presencia que no necesita imponerse. Es la señal de quien se ha reconciliado con la vida, de quien ya no teme al cambio, porque sabe que puede volver a empezar cuantas veces sea necesario. Y así termina el viaje. No con una explosión, sino con un suspiro, no con euforia, sino con comprensión. La mente limpia observa el mundo y sonríe, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no necesita que lo sea. Esa sonrisa, invisible pero real, es la marca del alma libre. Has aprendido a soltar, a aceptar, a pensar con claridad, a vivir en el presente y a guardar silencio cuando el ruido no merece respuesta. Eso es vencer, convertir el caos en calma, la confusión en claridad y la vida en una obra de serenidad. Esa es la victoria del espíritu estoico. Conquistar la mente para poder habitar el mundo en paz.